Buenos días. Como todos sabéis, 187.949 militantes del Partido Socialista Obrero Español votarán el próximo domingo quién será su secretario general, cargo para el que se han presentado 3 candidatos, Susana Díaz, Pedro Sánchez y Patxi López. Este debate, acordado por las 3 candidaturas, comenzará con una introducción de 1 minuto de cada uno de los candidatos, empezando por Susana Díaz y acabando por Patxi López, tras lo cual el debate se dividirá en 3 bloques que coinciden con las partes de la ponencia marco que se debatirá en el Congreso. Uno político, uno económico-social y otro sobre el modelo de partido, cada uno de los cuales durará 27 minutos, 9 por cada candidato, tiempos que serán cronometrados por miembros de la Federación de Baloncesto de Madrid. Cada candidato comenzará un bloque y acabará otro, de acuerdo con el sorteo realizado hace unos días. Aparte de estas intervenciones, las demás serán libres y los candidatos podrán interrumpirse e interpelarse. El debate terminará con una intervención final de cada uno de los candidatos de 1 minuto para pedir el voto. Esta última ronda la comenzará Susana Díaz y la terminará Pedro Sánchez. Y sin más preámbulos, empezamos el debate con la introducción. Y tiene la palabra Susana Díaz. Buenos días. Llegamos aquí en una de las situaciones más difíciles de nuestra historia. Y sé cómo os sentís los compañeros y compañeras porque yo me siento igual. Comparto la preocupación de la inmensa mayoría de los militantes de nuestro partido. Y por eso estamos aquí. Lo primero que quiero trasladar es que este partido es grande, es mucho mejor de lo que algunos dicen. Y la prueba evidente es hoy, es este debate donde los compañeros y compañeras vamos a compartir nuestros proyectos para el partido en los próximos años. Un debate que no ha podido llevarse a cabo en otras fuerzas políticas y que en cambio aquí sí, en el Partido Socialista. La prueba además evidente es que los militantes del Partido Socialista libremente van a elegir a su secretario general. Y la prueba es que hemos sido el partido que más años ha tenido la confianza en la democracia en nuestro país. Al PSOE hay que saber quererlo y respetarlo. Y vengo hoy aquí a este debate a proponer un rumbo cierto, a proponer nuestras prioridades para los próximos años, a proponer la manera de dirigir el partido. Y asumiré en primera persona la responsabilidad del destino que el PSOE tenga en los próximos años. Y lo haré porque esa es mi manera de entender la izquierda en primera persona. Susana, te has pasado un poquito del tiempo. Pedro, tienes la palabra. Bueno, en primer lugar, gracias Susana, gracias Patxi. Gracias sobre todo a los afiliados y afiliadas que durante estos meses habéis trabajado fuerte y duro para convertir la frustración que vivimos después de la abstención al Partido Popular el pasado mes de octubre en una corriente de ilusión por recuperar al Partido Socialista. O curar o cronificar ese mal llamado abstención al Partido Popular. Esta es la cuestión que tiene que dilucidarse el próximo 21 de mayo. La abstención no ha servido para cambiar nada en nuestro país. Ahí está la fractura social que viven muchísimas mujeres en términos de desigualdad. Ahí está la fractura económica como consecuencia del desempleo y la precariedad que sufre mucha gente joven. Ahí está la fractura territorial con un gobierno incapaz de dar una solución solvente a la crisis en Cataluña. Y ahí está también la fractura política como consecuencia de la corrupción que azota al principal partido, al Partido Popular. Rajoy es una manzana podrida en el cesto de la democracia y si soy elegido secretario general, la primera medida que pondré encima de la mesa será exigir la dimisión de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno. Patxi, por último. Egunon, buenos días, buenos días. Compañero y compañera, me dirijo a ti porque estoy convencido de que estás viendo este debate por lo mismo que estoy yo aquí, por las ganas que tenemos de recuperar al mejor PSOE, por las ganas que tenemos de volver a saber que la vida que hemos depositado en este partido sirve no para pelearnos entre socialistas, sino para mejorar la vida de los más humildes, de los más vulnerables, de los perdedores de la crisis, porque para eso nos afiliamos a este partido. Lo que pasa es que hoy estamos divididos y enfrentados e incluso parece que no sepamos cuál es nuestro sitio, miramos a izquierda y a derecha todo el tiempo como si no tuviéramos las ideas claras y así no vamos a ninguna parte. Por eso durante este debate te voy a pedir que emitas el día 21 el voto más útil, el que sirve para unir a todos los socialistas detrás de un proyecto de izquierda exigente con el que concitar de nuevo la adhesión de la mayoría de los progresistas de este país, porque se trata de derrotar a la derecha, no de derrotarnos entre nosotros. Y estoy convencido de que juntos lo podemos hacer.
Pasamos ya al primer bloque, el político, en el que los candidatos debatirán, entre otros asuntos, sobre sus propuestas para renovar el proyecto de la socialdemocracia, sobre Europa y sin olvidarnos de uno de los principales retos que tiene planteado España, que es el modelo de Estado y la cuestión catalana. Comienza este bloque Pedro Sánchez. Gracias, Carmen. Creo que hace 6 años, en un día como hoy, en el 15M, en la Puerta del Sol se congregó muchísima gente joven demandando una renovación de la democracia. Entonces hizo fortuna una frase que equiparaba al Partido Socialista con el Partido Popular. Y ahí se sintetizaba, a mi juicio, la crisis de la socialdemocracia tanto en Europa como en España. Una crisis de identidad, porque hay mucha gente que considera que el Partido Socialista ya no es la fuerza de izquierdas que era. Una crisis también sobre la fuerza de cambio que representa el Partido Socialista. Hay gente que considera que el Partido Socialista, cuando gobierna, tiene las mismas políticas que el Partido Popular. Yo sé que es falso, pero esto es así. Y, en tercer lugar, que somos una organización del siglo XX y no una organización abierta al siglo XXI. Se ha dicho, y es cierto, que el no es un proyecto político. Claro que no. Tampoco lo es la abstención a Mariano Rajoy. Los dos son la consecuencia de dos modelos de partido que son los que se dilucidan este 21 de mayo. O la abstención al Partido Popular o la alternativa al Partido Popular. O la tierra de nadie donde nos ha dejado la abstención o ser un partido de referencia en la izquierda. O un partido de notables donde deciden 4 por todos o un partido de militantes. Y yo, como muchos de nosotros y nosotras dentro de nuestra organización, estamos convencidos de que el Partido Socialista no se puede oponer jamás, no se puede, mejor dicho, abstener jamás a lo que representa la política de corrupción y las políticas neoliberales del Partido Popular. Pachi. Bueno, el PSOE pierde cuando deja de ser el PSOE. Lo mismo que la izquierda pierde cuando deja de ser la izquierda. Y por eso nosotros no tenemos ni que buscar espacios, ni que hacer propuestas que no sean las nuestras, porque no nos reconocerían allí. Es decir, no tenemos ni que votar todas las semanas los decretos del Partido Popular a cambio de retales, pero tampoco tenemos que buscar alianzas ciegas codo con un Podemos que promete asaltar cielos, pero que no tiene los pies en el suelo. Nosotros no tenemos que desplazarnos al centro, yendo más hacia la derecha, porque así nos va en toda Europa. Pero tampoco tenemos que ir a una izquierda artificial, impostada, en la que no se nos reconocería y no nos seguiría absolutamente nadie. Nosotros tenemos que demostrar que somos la izquierda necesaria en este país. Esa izquierda que utiliza el boletín oficial del Estado para cambiar la vida de la gente que lo pasa mal. Y por eso es verdad que la abstención fue un error, que no fue una buena idea, pero nos podemos quedar allí o podemos decidir ya. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos la oposición? ¿Qué hacemos con los 84 diputados que tenemos? Y yo propongo que ya empecemos a derogar la reforma laboral, que ya empecemos a acabar con la ley Mordaza, que ya empecemos y que digamos que no habrá acuerdo en el Pacto de Toledo si las pensiones no recuperan el poder adquisitivo, que digamos que no habrá pacto educativo si seguimos haciendo que en este país ir a la universidad vuelva a ser cuestión del dinero que tiene tu familia. Es decir, que tenemos que empezar ya a recuperar todo lo que nos ha quitado el Partido Popular, porque para eso está el Partido Socialista, para construir un modelo económico y social radicalmente diferente al de la derecha. Susana. Gracias. Pedro, yo comprendo que la decisión de la abstención fue difícil y dolorosa y que hay compañeros que lo han pasado mal, pero no podemos perder de vista por qué estamos en esta situación. Y en esta situación estamos porque ese PP tóxico, infame, nos ha provocado el mayor desastre electoral de los últimos años. Y a mí me llama la atención esa curiosa teoría de que hay dos partidos socialistas, uno que es cómplice de la derecha y que le conviene a la derecha, y otro partido socialista que no le conviene a la derecha. Porque entonces yo me plantearía, ¿le conviene al Partido Popular el candidato que ha tenido las 2 derrotas electorales más grandes que se conoce en la historia? ¿O, en cambio, le conviene al Partido Popular la candidata que le gana por 10 puntos o que le ganan otros territorios de España? Porque lo que le conviene a Podemos ya ha quedado claro, lo dice el propio Podemos. Pero es una curiosa teoría esa de que hay una parte del PSOE que le gana al PP y, en cambio, es la que le viene bien al PP. Yo estoy convencida que los ciudadanos no nos votaron en las últimas elecciones
porque no sabían a qué Partido Socialista estaban votando. No sabían si estaban votando al Partido Socialista Pro Ciudadanos o al que iba a ir codo con Podemos, si iban a votar al Partido Socialista que sacaba una bandera de España más grande que la de Aznar en la Plaza de Colón, o votaban al Partido Socialista de la plurinacionalidad. Entonces, creo que la mejor manera de dar un rumbo cierto, seguridad y esperanza a nuestros votantes es recuperar nuestras señas de identidad. Y para eso hay que combatir la desigualdad, que esa ha sido, además, la causa de que algunos populistas prometan soluciones fáciles para problemas muy complicados, y a la vista está lo que ha pasado en Reino Unido o lo que ha pasado en Francia, que han hecho de cómplices de la extrema derecha, y recuperando nuestras señas de identidad, levantar la bandera de un Partido Socialista reconocible, útil, reformista, que habrá un periodo de cambio en este país para que la gente viva mejor. Y yo sé lo que quiero hacer con Podemos. Quiero ganarle a Podemos y al Partido Popular. Lo que no sé, Pedro, es lo que tú quieres hacer con Podemos, y espero que a lo largo del debate lo aclaremos. Bueno, yo recojo el guante, Susana. Yo creo que Lambán o Chimo Puig o Emiliano García Paje o Guillermo Fernández Vara no se han podemizado como consecuencia de haber pactado gobiernos autonómicos en Aragón, en Extremadura, en Valencia. Tampoco creo que en Sevilla se haya podemizado el alcalde de Sevilla, o que incluso tú te hayas derechizado por haber pactado con Ciudadanos, o que incluso Patxi López, cuando intentó quitar al PNV, que estaba intentando romper la convivencia en el conjunto de España, se derechizaba por pactar con el Partido Popular. Yo creo que la base, lo esencial, era que nosotros estamos reivindicando ser la alternativa al Partido Popular, y en eso estamos. A mí me hace mucha gracia porque durante estos meses, en el mes de octubre, vi cómo algunos compañeros y compañeras que defendían la abstención decían entonces que no había que acordarse de los militantes que claramente estaban en el no, y que había que acordarse de los votantes del Partido Socialista que claramente estaban en la abstención. Claro, luego han pasado los meses, han sido 9 meses de postergación de la celebración de las primarias, y hemos visto no 1, 2, 3, sino muchos estudios sociológicos donde de manera abrumadoramente mayoritaria todas las encuestas lo que están diciendo es que los votantes del Partido Socialista se identifican con el proyecto de izquierdas creíble, coherente, que nosotros estamos demandando para el Partido Socialista. Claro, uno ve cuáles son las preferencias de voto entre los votantes socialistas respecto a cuál es la candidatura ganadora a la candidatura perdedora y cuál es la preferencia de votos entre los votantes del Partido Popular, y se da cuenta de que al final solamente los militantes y votantes tienen una discrepancia, y es lo que ha pasado durante estos últimos meses, y que al final los votantes y militantes quieren lo mismo. Quieren, Susana, un Partido Socialista creíble, coherente, a la izquierda, abierto al siglo XXI, porque al final la socialdemocracia no tiene un problema con el pluripartidismo, Susana, tiene un problema con la orientación política que se le da, y el Partido Socialista tiene que mirar de frente al Partido Popular, no de lado y, por supuesto, nunca desde abajo. Susana. Bueno. Pueden interrumpir. Sí, porque es que podéis lo digo porque podemos pasarnos todo el día debatiendo lo que hicimos bien o lo que hicimos mal. Es decir, el error que fue abstenernos, porque lo creo así, porque lo que hicimos es que Rajoy no hiciera sus deberes, cuando el que tiene la mayoría tiene la obligación de buscar esa mayoría para gobernar, y no lo hizo. Ahora se ha descubierto que, efectivamente, si hubiera hecho los deberes podría haber alternativa, cuando vemos cómo ha conseguido ese pacto para los presupuestos. Pero ¿esto a dónde nos lleva? ¿A la melancolía? ¿A apuntar quién fue el más malo para cobrarnos la revancha, para pasar esa factura, a seguir peleándonos entre nosotros? Yo no pienso dedicar ni un minuto al pasado, porque no se trata ni de empezar de cero, ni de decir que todo estuvo bien. Se trata de entender dónde estuvieron los problemas y cómo los corregimos y le damos respuesta. Y nos podemos pasar también todo el debate hablando con quién tenemos que pactar, en lugar de decir cómo busco, una vez más, la confianza de la mayoría de los progresistas de este país. Porque el Partido Socialista no se puede definir nunca por con quién pacta. Estoy de acuerdo. No, estoy de acuerdo, pero lo has llevado diciendo toda la campaña, no, Pedro. Sí. No es cierto, Patxi. No, sí, es verdad. O no hemos estado oyendo hablar lo de que busco una alianza, que quiero estar codo con Podemos. Es que esto es un error. Pero si yo no soy presidente del gobierno, ¿por qué Pablo Iglesias votó en contra? Sí, no, eso ya lo sé. Pero luego cuando se defiende la autonomía del proyecto político, yo, disculpa, Patxi, perdona que te interrumpa, pero voy a decir una cosa clara. Yo no soy presidente del gobierno porque puse encima de la mesa una serie de condiciones que Pablo Iglesias no aceptó. Otros le dieron la abstención gratis al Partido Popular. Sí, es que no me quiero enredar en esto. Dejemos las cosas claras. Presidente, porque teníamos
85 escaños, Pedro, no lo olvidemos. Bueno, vamos a ver, pero estaba yo en el y uso de la palabra. Y Lambán tenía, o Javier Fernández, 14 escaños de 41 y fue presidente del Principado. Estaba yo en el uso de la palabra diciendo que nos podemos enredar con los pactos, cuando el Partido Socialista nunca tiene que definir sus acuerdos por con quién los hace, sino para qué y para quién sirven, porque efectivamente, Pedro, ya te lo he oído más veces, yo pacté con el Partido Popular en Euskadi, porque había dos paraqués como dos catedrales. Dejar atrás el tiempo de la confrontación y combatir a una banda terrorista. Y esos dos paraqués cambiaron la historia de nuestro país. Y pasamos de vivir en el conflicto permanente a vivir en la tranquilidad que vivimos hoy en Euskadi. Y pasamos de vivir bajo la amenaza del terrorismo a vivir en paz y en libertad. Es decir, el Partido Socialista siempre se tiene que plantear para qué busca los acuerdos. Pero eso será después de conseguir la mayoría del apoyo de la ciudadanía de este país. Por eso yo no me voy a liar en esto. Yo quiero definir ese proyecto de izquierdas en el que se reconozca al Partido Socialista como la alternativa a la derecha. Mi objetivo es ganar al PP, no pactar con Podemos. Y creo que debiera de ser el de todos los socialistas. Susana. Yo hago mío lo que acaba de decir mi compañero Pachi, evidentemente. La alternativa a la derecha y no sujetar nuestro futuro a tener que ir codo con nadie. Pero dicho eso, yo creo que el Partido Popular todos coincidiremos en que es un partido tóxico, diremos incluso infame, pero tonto no es. Es decir, el PP tonto no es, sabe perfectamente lo que le conviene y lo que no le conviene. Y sabe perfectamente que le conviene el candidato al que cada vez que se ha presentado le ha sacado un resultado mayor y que no le conviene, pues Guillermo, ya que ha dicho antes, hablaba antes mi compañero Pedro, a algunos territorios, pues no le conviene Guillermo en Extremadura, que le gana, ni Abel Caballero en Vigo, que le gana, ni Javier Fernández, que le gana también en Asturias, y no le conviene el PSOE de Andalucía, que le gana y bien en Andalucía. Entonces, esa curiosa teoría de que hay una parte del PSOE que le viene bien al PP, insisto, el PP tonto no es y masoquista tampoco. Por lo tanto, sabe perfectamente el PSOE que no le conviene. Y dicho eso, ¿por qué los ciudadanos nos han dejado en 85 escaños? Que porque estamos aquí porque tenemos 85 escaños. Porque hemos dado muchos bandazos. Porque no sabían lo que estábamos defendiendo. Y ni tan siquiera sabían lo que estábamos defendiendo como proyecto de país. Hemos dado tantísimos bandazos, Pedro, que has entrado y has salido de la declaración de Granada, entras y sales, sales y entras. Y evidentemente este país quiere un Partido Socialista que sepa cómo hacerse cargo de él y que sepa cuál es el modelo territorial que tiene. Y yo no digo que tú seas voluble en absoluto, yo creo que tú vas cambiando de opinión en función de lo que te viene bien. No significa que seas voluble en absoluto. Pero España merece, aunque no se contente a todo el mundo, decirle con claridad qué es lo que queremos hacer. Y yo creo, Pedro, que no se puede tener cada día de la semana una visión de España, 7 visiones distintas, o 19, una por comunidad autónoma y ciudad autónoma, porque el secretario general del PSOE tiene que tener muy claro cuál es la idea de España, que tiene generar certidumbre, generar seguridad y generar confianza, y eso no lo hemos hecho hasta ahora. Podemos ir entonces a qué modelo tenemos. Yo creo que además tiene toda la razón Susana. Podríamos enredarnos en las distintas frases que han dicho unos u otros candidatos, ¿no? Yo recuerdo, podría decir que el 30 de marzo de 2006, pues Susana Díaz, que fue diputada a las Cortes, votó a favor del Estatuto de Cataluña propuesto por el Gobierno socialista. Podría decir que el 10 de enero de 2013, Susana, que era consejera de la Presidencia y secretaria de Organización del Partido Socialista de Andalucía, apoyó pues un informe que precisamente hacía suyo el Partido Socialista de Andalucía y que decía la España nación de naciones y el carácter plurinacional de nuestro país. Podría recordar también que el 3 de octubre de 2013 Susana pues culpó a Zapatero en un desayuno, culpó a Zapatero por aceptar el Estatuto de Cataluña tal y como vino. Podría decir que el 10 de noviembre de 2014 Susana dijo textualmente que la soberanía es indivisible pero se puede negociar el término nación. Podría recordar que el 19 de septiembre de 2015 Susana dijo que Cataluña es un pueblo con una identidad nacional fuerte. Pero no lo voy a hacer porque me parece que es algo fundamental hablar de las cuestiones que afectan a la convivencia en nuestro país. Vamos a ver, ¿en qué estamos de acuerdo los tres aquí y el conjunto de los socialistas? 1, en que hay una única soberanía que es la soberanía del conjunto del Estado español. 2, que hay un único Estado que es el Estado español. Y 3, que tenemos que reforzar, que tenemos que reconocer una mayor pluralidad, una mayor diversidad territorial en nuestro ordenamiento constitucional. Yo defiendo una España nación de naciones, como hacía también por una reforma
hablaba del Estado autonómico que hacía la Fundación Alfonso Perales vinculada al Partido Socialista de Andalucía. Defiendo la España Nación de Naciones que defendía Felipe González, que defendía José Luis Rodríguez Zapatero. La España Nación de Naciones que al final es la mejor intersección entre aquellos que defendemos que España es una nación y aquellos otros que consideran que España es una realidad plurinacional. Esta es la posición que yo tengo y, efectivamente, Susana, hay que tener mucho cuidado con las palabras. A mí me parece un error decir en campaña electoral que los ahorros de los andaluces se los van a llevar los bancos catalanes y me parece un error decir que los idiomas vasco, catalán y también gallego son acentos, porque son idiomas y tenemos que sentirnos respetados y también tenemos que reconocer esa realidad plurilingüe de nuestro país. Bueno, yo, dos cuestiones. La primera, yo no voy a jugar a quién gana y quién pierde elecciones, porque ya sabemos a estas alturas que la victoria tiene muchos padres y muchas madres y la derrota es huérfana, ¿no? Y además, yo siempre he pensado que ganar o perder unas elecciones es cuestión de un esfuerzo colectivo, porque, hombre, es muy peligroso jugar con esto. Yo siendo candidato de los socialistas vascos, pues conseguimos el mejor resultado de la historia. Y llegamos a cumplir el sueño de generaciones enteras de socialistas vascos siendo lehendakari y teniendo un gobierno socialista, por primera vez cambiando la historia de un país. Pero asumo también la responsabilidad de los malos resultados en el País Vasco. El único candidato que pudo gobernar en Euskadi de todos los que se han presentado en la historia fui yo. En otras partes, todos los candidatos socialistas han gobernado, todos, incluso teniendo el peor resultado de la historia. Por eso no debiéramos de jugar con estas cuestiones porque, como digo, es un esfuerzo colectivo. La segunda cuestión. Podemos seguir equivocándonos de debate todo el rato y debatir aquello y peleándonos por aquello que les interesa a otros. Yo no voy a quitar un ápice de importancia a la cuestión de la nación. Nación sí o nación no. Pero para los socialistas, un país, antes que la nomenclatura, es un pacto. Es un pacto entre ciudadanos y ciudadanas libres, iguales, que se reconocen pertenecientes a un mismo espacio, que entre ellos buscan consolidar la convivencia de los distintos teniendo derechos iguales, que buscan definir las reglas del juego democrático con los que poner en marcha oportunidades, libertades, derechos para todos. Esto es lo que tiene que importar a los socialistas, no cómo se llame un territorio, qué nomenclatura le pongamos. Miremos a Alemania, cada uno se llama de una manera y no pasa absolutamente nada. Pero para un socialista, lo fundamental es un modelo de Estado que nos permita conseguir la libertad, la igualdad y la justicia social. El resto lo siento, no le quito importancia, pero para un socialista tiene que ser accesorio y por eso hemos definido el modelo federal. Porque el modelo federal reconoce a España tal y como es, plural, diversa, con singularidades. Porque resuelve el problema de la financiación poniendo en marcha un sistema de financiación más justo, más equitativo, que tenga el asiento en la igualdad de los ciudadanos y la solidaridad entre los territorios. Porque ese modelo evita e impide la invasión competencial. Y porque de una vez por todas, en el país más descentralizado del mundo, ponemos en marcha una Cámara Territorial en la que las partes, las comunidades, pueden ir a participar, a proponer, a debatir y a acordar dónde va el todo. Ese es el modelo de los socialistas, entender que en España el poder no irradia de un único punto, sino que es la colaboración, la responsabilidad y la corresponsabilidad de las partes. No nos liemos en los debates de otros. Susana. Bueno, comparto esa visión, Pachi. Lo que a todos además nos gusta ganar, pero no todo el mundo gana. Esto no es una cuestión de voluntarismo, pero sí compartimos evidentemente un proyecto común porque somos compañeros del PSOE. Dicho eso, mira, Pedro, no se puede faltar a la verdad. Yo no he aprobado ningún informe como consejera de ninguna plurinacionalidad ni de España nación de naciones. Yo te tengo que reconocer, de verdad, te lo digo con todo el cariño, con humildad, que esta semana ha sido muy imaginativo, porque eres la primera persona que yo he escuchado en este país hablar de que España es una nación de naciones culturales. Eso ha sido muy imaginativo. Pero si hoy le preguntas a los ciudadanos cuál es mi visión de país, todo el mundo lo tiene claro, todo el mundo lo tiene claro. Y si no lees parcialmente esas notas que trae, sabrás que todo el mundo te dirá que estoy en la Declaración de Granada, que es el único documento del que entiendo y el único documento que tiene el PSOE, te has equivocado de documento, no la Alfonso Perales, que es una fundación, sino la Declaración de Granada, que reconoce la diversidad de un país, que eso nos hace ricos,
pero que lo que nos hace verdaderamente dignos es la igualdad entre todos los ciudadanos. Y además lo hago sin ningún complejo en todos los territorios de España y en cualquier proceso, porque entiendo además que ese es el modelo de país que hemos defendido los socialistas siempre y que ha dado los mejores años de convivencia a España. Y como estoy convencida que la gente lo que necesita es que dejemos de dar bandazos y de dar vaivenes y no decirle a todo el mundo lo que quiero oír para contentarlo, sino decirle la verdad y después cumplir con nuestra palabra, yo quiero que el PSOE vuelva a ganar las elecciones para hacerse cargo de este país. Soy una persona profundamente socialista, de izquierda en mi ámbito privado y en la gestión de lo público. Y el primer compromiso que voy a adoptar, si tengo la confianza mayoritaria de los compañeros el próximo domingo, es que si el PSOE no remonta electoralmente, evidentemente yo me marcharé, lo haré sin hacer ruido, sin fracturar el partido, porque el PSOE es mucho más importante que todos los que estamos aquí. Pedro. Bien, yo quería simplemente recordar, el 10 de noviembre de 2014, Susana, en Teletipos sale el titular de que la soberanía es indivisible, pero se puede negociar el término nación. Esto es lo que tú dijiste el 10 de noviembre de 2014. Cuestión distinta. Disculpa, Susana. Cuestión distinta es que ahora ya has cambiado de opinión. A mí me llama muchísimo la atención. Léelo. Vuélvelo a leer. ¿Me permites terminar? Bueno, luego te lo explico. ¿Me permites terminar? Vale. A mí lo que me llama mucho la atención es que aquí estemos hablando de coherencia con una candidata que no ha presentado todavía su proyecto, que lo va a presentar mañana. Pero, en fin, antes del recuento, por favor, Susana, sería lo bueno. Y para volantazo, el que se dio el 1 de octubre como consecuencia de la abstención al Partido Popular de espaldas a los militantes y a los votantes. Se habla mucho de PSOE ganador. Y el PSOE ganador exige también la unidad y la lealtad de todos y de todas. Yo quiero hacer simplemente un relato de algunas de las cuestiones que han pasado durante estos 2 años y 2 meses que he sido secretario general. El 18 de octubre, es decir, 3 meses después de yo ser elegido secretario general, Susana, en una entrevista en El País, dice que Pedro Sánchez tiene una estrategia y yo tengo otra. Yo entonces no lo entendí, hoy ya lo entiendo perfectamente. El 21 del 12, es decir, de diciembre de 2014, en el diario El Mundo sale una portada que dice que el Partido Socialista de Andalucía reclamará una gestora si hay batacazo electoral en las elecciones municipales y autonómicas de 2015. No se produjo, aquí está el mapa donde se ve precisamente cómo el PSOE perdedor de Pedro Sánchez consigue arrebatar muchos gobiernos autonómicos al Partido Popular. Y lo que vemos el 24 del 1 de 2015 también es ver cómo se adelanta las elecciones en Andalucía y yo, Susana, tú sabes muy bien que fui el último español que se enteró de ese adelanto electoral, porque no se consultó conmigo, tan solo se informó. El 30 de enero de 2016, los líderes regionales dicen, aquellos que ahora mismo están comentando que la abstención al Partido Popular no tiene ningún valor político, que yo, por supuesto, en la investidura fallida que lidere, no puedo aceptar ni el voto favorable, ni la abstención, ni tampoco la ausencia de los escaños en los escaños de los diputados y diputadas de formaciones independentistas. Pedro, te queda menos de un minuto y tienes que hacer todavía otra intervención. Bien. El 9 de mayo de 2016, en el Correo de Andalucía, en plena campaña, Guillermo Fernández Vara dice que Susana se va a presentar al Congreso del Partido Socialista y que hará bien. ¿Qué quiero decir con esto? Que no se puede cuestionar diariamente al secretario general, que tenemos que fortalecer la organización, que si se cuestiona diariamente al secretario general, lo que ocurre es que debilitamos a nuestra organización y damos armas a la derecha mediática y política. Y eso yo no lo quiero para mi organización. Estad convencidos, compañeros y compañeras, el 21 de mayo habrá unidad, se reconstruirá esa unidad desde la generosidad y, por mi parte, desde luego, habrá lealtad con el resultado electoral. Espero que sea también por parte del resto de candidatos. Cualquiera de los dos puede hablar, tenéis tiempo. Bueno, creo que seguimos equivocándonos de debate. Creo que seguimos peleándonos entre nosotros, en lugar de decir qué proyecto proponemos, qué es lo que queremos hacer. Volvemos a hablar del debate de naciones sí o naciones no, que interesan a los nacionalistas, no a nosotros. Y ya sé. Si tú has definido a Cataluña como una nación cultural, no, por tanto, yo he dicho no estamos diciendo otra cosa distinta a lo que primero tú he dicho que ese no era el debate, te lo vuelvo a repetir. ¿Pero has definido a Cataluña como una debate. nación cultural, sí o no? No, yo lo que he dicho ¿Lo has es definido que... sí o no? Yo te he escuchado decir que sí. Me descontará tiempo, supongo, porque... quiero decir, porque... Vamos a ver, Pedro, ¿sabes lo que es una nación? Por supuesto. Sí que es. Pues es un sentimiento que tiene muchísima ciudadanía, por ejemplo en Cataluña o, por ejemplo, en el País Vasco, por razones culturales, históricas o lingüísticas. Mira, la nación es un... Mira, la nación es un término absolutamente moderno. No tiene ni 200 años.
Y siempre ha habido dos corrientes históricas para definir una nación. Una nación en términos jurídico-políticos, que es la nación política que conlleva soberanía y, por lo tanto, la consecución de un Estado independiente en la que siempre estaremos radicalmente en contra de los socialistas. Y es verdad, una nación en términos culturales, que es el sentimiento de pertenencia a una lengua, a una historia, a una tradición que no lleva la consecución de ningún Estado. Vale, no tiene problemas. Pero vuelvo a decir, ¿este es el debate de los socialistas? ¿O es como tener un modelo de Estado que nos permita llevar a la práctica nuestros valores? ¿Recuperamos la política, que no es jugar a la definición, sino que es jugar a utilizar el diálogo y la búsqueda del entendimiento entre distintos para construir un país? La comunidad política lo único que lo construye es el entendimiento entre los que pensamos y nos sentimos diferentes. Punto. Pero es que no quería hablar de esto. Porque esto es un debate pequeño, de mirarse al ombligo. Ya sé que la soberanía es exclusiva y excluyente del pueblo español. Bueno, pues yo no tengo complejos. Yo quiero ceder soberanía, y mucha, a Europa. Porque yo quiero construir una Europa radicalmente distinta. Yo no voy a resignarme como socialista a que no haya un estatuto de los trabajadores igual en toda Europa, ni un salario mínimo interprofesional común, ni una fiscalidad compartida, ni unas políticas económicas y sociales comunes. Esto es lo que teníamos que estar pensando los socialistas. ¿Cómo construir un continente de derechos, de libertades, de oportunidades, y no cómo convertirnos en una isla a la deriva? Esto es. Tiempo. Y continuando lo que dice mi compañero Pachi, es que los socialistas no somos nacionalistas, somos internacionalistas. Y si hubieses leído bien mi declaración, Pedro, hubieras entendido que los socialistas entendemos el fuerte carácter nacional de algunos territorios, pero que si lo que pretenden los nacionalistas es ser Estado, pues en eso no vamos a estar de acuerdo. Pero creo que ya te ha quedado claro con la intervención del compañero Pachi. Ahora lo que te diré es lo siguiente. Mire, yo entiendo que trates de justificarte en tus diferencias conmigo. Entiendo que trates de justificar la derrota, la desunión en las diferencias tuyas y mías. Pero si tu problema fuese yo, tu problema habría acabado hace mucho tiempo. Tu problema no soy yo, tu problema es que hace 2 años elegiste una ejecutiva de la cual de los 38 miembros solo prácticamente 7 quedan trabajando en torno a ti. Tus portavoces parlamentarios tampoco trabajan ya contigo. Zapatero, que te ayudó muchísimo y activamente te apoyó, ya no se fía de ti. Felipe González, que era la persona que te aconsejaba y te ayudaba, tampoco piensa también que lo has engañado. Tu problema no soy yo, Pedro, tu problema eres tú. Y cuando la gente que te acompaña, que ha trabajado cerca tuya, resulta que no se fía de ti, deberías de hacértelo ver, porque te decía que al fin y al cabo, si tu problema hubiese sido yo, hubiera acabado hace mucho tiempo. Yo lo que sí tengo claro, que para unir al partido, primero uno tenía que haber podido unir a su ejecutiva. Y yo lo que me comprometo hoy aquí es que si tengo la confianza mayoritaria de mis compañeros y compañeras, no le voy a endosar la responsabilidad del destino del partido a nadie, la asumiré en primera persona. Y si el PSOE conmigo no remonta electoralmente, yo me marcharé y lo haré sin hacer ruido, sin fracturar al partido, porque el PSOE es mucho más importante que los 3 que estábamos aquí, que, por cierto, hace 2 años apoyábamos el mismo proyecto. Imagina la desunión que se ha provocado. Y creo en el PSOE como un instrumento de cambio, como un instrumento útil, un PSOE reconocible, orgulloso de lo que ha hecho para tener credibilidad en la apuesta de futuro que ofrezca a este país, que tiene que ser esa puerta a la esperanza de la igualdad de oportunidad entre todos los ciudadanos. Y estoy convencida que el PSOE está en condiciones de hacerlo. Y para eso he venido a este debate y pido el voto en estas primarias a los compañeros y compañeras del partido. Gracias, Susana. El debate no se queda aquí y hay muchos temas que podréis retomar, pero vamos a empezar el segundo bloque, el económico y social, con cuestiones como el cumplimiento del déficit, las políticas sociales, el mercado de trabajo, la precariedad en el empleo. Y en esta ocasión empieza de nuevo una primera intervención, Susana. La candidatura, que es un proyecto colectivo que represento, tiene además el objetivo de volver a ser la alternativa de gobierno en España. Somos conscientes que los ciudadanos no nos van a votar por lo que hicieron otros presidentes anteriormente de nuestro partido, pero sí nos van a escuchar. Y esa credibilidad es una fortaleza que tiene el Partido Socialista. Y hoy aquí quiero plantear las 4 prioridades que tenemos desde esa candidatura, como decía, colectiva, que representa a distintos territorios, a distintas sensibilidades y generaciones. En primer lugar, combatir la desigualdad, y especialmente la desigualdad y la pobreza infantil. En segundo lugar, ser capaces de gestionar un nuevo momento económico,
un modelo productivo donde va a impactar la robotización y la economía digital, y hay que hacerlo además generando riqueza y repartiéndola. Para ello será fundamental derogar la reforma laboral y alcanzar un pacto social en 3 generaciones que dé oportunidades de presente y al mismo tiempo garantice el sistema de pensiones de 9 millones de españoles. El tercer pilar, tenemos que actualizar nuestra educación pública aumentando la edad en la que esté reglada y sea gratuita desde los 0 años, desde que un niño nazca, hasta la universidad, en la línea y en el camino que recorren otros países de Europa. La sanidad pública, que hay que hacerla sostenible, y el mantenimiento de la ley de la dependencia. Y yo defiendo la constitución de un nuevo pilar en nuestro estado del bienestar, que es el de la inclusión social. Y la cuarta prioridad, las reformas políticas que sean necesarias para garantizar la cohesión territorial en el marco que los socialistas nos dimos en la Declaración de Granada. Y todo esto desde un PSOE creíble, reconocible. Yo no entiendo a aquellos que quieren esconder a Felipe González y a Zapatero, cuando estoy convencida que la inmensa mayoría de los ciudadanos saben que este país, sin la presidencia tanto de Felipe como de José Luis, sería un país peor, más injusto y más atrasado. Quiero reconocer lo bueno que hemos hecho y ofrecerle a los ciudadanos un proyecto de cambio reconocible que abra un nuevo tiempo y que tenga respuesta a los nuevos desafíos de este país. Pedro. Bueno, yo creo que la cuestión juvenil es la cuestión de España. El 75% de la gente joven en nuestro país, de menos de 35 años, o está desempleada o sufre el subempleo. El 30% de los chavales de menos de 16 años sufren pobreza. Hay 2,5 millones de niños y niñas que sufren pobreza. Hay muchos niños que cuando abandonan su hogar para ir al colegio tienen que llevarse una llave en la mochila porque luego tienen que regresar solos a casa, hacerse la merienda y estudiar solos o solas, como consecuencia de las dificultades, no imposibilidad por poder conciliar la vida laboral, familiar y personal. Creo que tenemos que abordar la cuestión juvenil. Creo que tenemos que no resignarnos a que España no sea un país para gente joven. Parece que España se olvidó desde el año 2008 de su futuro, que es la gente joven. Así que nosotros, ¿qué es lo que proponemos? Derogar la reforma laboral, acabar con el precariado que sobre todo está afectando a los jóvenes, hacerlo además ese nuevo Estatuto de los Trabajadores de la mano de los sindicatos. Tenemos también que aprobar un ingreso mínimo vital para acabar con la pobreza infantil. Tenemos que hablar con las asociaciones feministas para aprobar una ley de igualdad salarial entre hombres y mujeres y una ley de conciliación laboral, familiar y personal. Y, por supuesto, tenemos que volver a reconstruir el Pacto de Toledo. Lo que no podemos hacer es hacer descansar solamente la vía de financiación de nuestras pensiones, las de hoy y las de mañana, en las cotizaciones a la Seguridad Social. Nosotros proponemos una reforma fiscal que haga que aquellas grandes corporaciones y grandes patrimonios que hoy no están dando un céntimo de euro a las arcas públicas contribuyan mucho más, como se hace en Francia, como se hace en Dinamarca, para sostener las pensiones de hoy y de mañana. Y, por supuesto, esas pensiones, como bien se ha dicho antes, tienen que ser revalorizadas con el IPC. Pachi. Cuando hablamos de economía o hablamos de nuestro modelo social, es cuando podemos demostrar de verdad si los socialistas somos una alternativa o somos meros acompañantes de la derecha. Y, por lo tanto, yo propongo, empezando por la economía, es que nos quitemos de encima todos los complejos y que volvamos a recuperar el poder de la política para gobernar todas las cosas. Es decir, que derribemos todos esos mitos, todos esos dogmas de fe que nos ha impuesto la derecha neoliberal. Porque cuando nos dicen que no se puede hacer otra cosa, que las reglas del mercado son estas, el problema es que el mercado lo manejan especuladores sin alma que juegan con la vida de millones de personas, arrojándolos a la marginación, a la pobreza, a la exclusión. Y un socialista no se puede resignar. Tiene que decir, si las reglas son estas, yo las voy a cambiar. Segundo, cuando nos dicen que la economía es algo ajeno a la política, que va por libre, yo lo que propongo es que recuperemos la política para gobernar la economía y ponerla al servicio de la sociedad, no la sociedad al servicio de la economía, que es como estamos ahora. Cuando nos dicen que el empleo en este país solo lo crean los empresarios, yo digo que no. Y lo que propongo es que pongamos en marcha un Estado emprendedor, un Estado que utilice los miles de millones de dinero público que hemos utilizado para salvar a la banca, para poner en marcha proyectos empresariales y para poner en marcha nichos de empleo y sectores estratégicos que den oportunidad en este país a los que hoy no tienen ninguna. Es que yo no quiero resignarnos a que no podamos desde el Estado y desde la izquierda ayudar, intervenir, dirá alguno, a la economía productiva para generar riqueza y empleo. No podemos estar atados de pies y manos para poder desarrollar ese modelo económico, porque es verdad,
mejoramos en competitividad, pero empobreciendo a los trabajadores. Y por eso también tenemos que utilizar la política para regular el mercado laboral, que es lo peor que ha pasado en toda esta crisis. Y los socialistas tenemos que decir sin complejos, vamos a derogar la reforma laboral del PP, porque lo único que ha conseguido es elevar a rango de ley la categoría de trabajadores pobres. 7 millones de personas que trabajan en este país y no llegan a fin de mes. Por lo tanto, nosotros tenemos que derogar esa reforma que lo que ha hecho es volver a los contratos de explotación y a los salarios de miseria para recuperar el poder de la negociación colectiva y el papel de los sindicatos de clase, que eso es lo único que protege a los trabajadores y trabajadoras de este país del capricho de sus jefes. Tenemos, además, que cuando se instala la desigualdad, como se ha instalado de manera brutal y obscena en este país con las políticas del PP, utilizar las dos herramientas que tiene un gobierno para buscar la igualdad. Y no son otras más que los salarios y los impuestos. Y en las dos hemos ido para atrás. Y con los salarios tenemos que buscar que mejoren en la negociación colectiva, subir más el salario mínimo interprofesional, hacer que haya una subida de pensiones por encima de lo que sube el índice de precios. Y tenemos que hacer una reforma fiscal en este país que sea una guerra sin cuartel contra el fraude, pero también contra la elusión, que lo único que hace es que en este país aquí los que más tienen nunca paguen lo que le tocan. Hemos cargado todo el peso de la fiscalidad en España sobre las rentas del trabajo. Ya es hora que las rentas del capital paguen lo que le corresponde. Ya es hora de que pongamos impuestos a la especulación en este país, porque nunca podremos tener un país de primera con impuestos de tercera. Porque lo que ha pasado es que España ha salido de la crisis, pero los españoles y las españolas no. Y la izquierda está para hacer que los españoles y las españolas salgan también de la crisis. Quien quiera puede... Bueno, evidentemente el PSOE representa la izquierda útil de este país. Y muchas de las cosas que defendemos las llevamos en la práctica todos los días en los ayuntamientos y en los gobiernos autonómicos donde hay un socialista al frente. Y digo que somos la izquierda útil, que entendemos que la vida se le cambia a las personas desde los boletines oficiales y no desde las pancartas y las soflamas contra las injusticias. Y tenemos que hacer valer que en tiempo real le estamos cambiando la vida a millones de ciudadanos en este país. Tenemos que hacer valer que la mitad de nuestro proyecto político de izquierda tiene nombre y apellido y se gestiona directamente desde los ayuntamientos y desde los gobiernos autonómicos. Que cuando en Asturias se firma un acuerdo para proteger a las mujeres víctimas de violencia de género y se cuantifica con 9 millones de euros, eso es política de izquierda. Que cuando en Aragón se recupera el 90% de los maestros en las zonas rurales, se hace política de izquierda. Que cuando en Valencia se protege a los pensionistas y 900.000 de ellos dejan de pagar esos copagos infames que puso la derecha, hacemos política de izquierda. Que cuando en Extremadura se potencia la sanidad en las zonas rurales, hacemos política de izquierda. O cuando en Castilla-La Mancha, hablando del empleo, que hablaba mi compañero Pachi, se ponen en marcha planes de choque que le dan salida laboral a 25.000 parados que ya no tenían ningún tipo de prestación, hacemos política de izquierda. Y eso nos debe de servir para no dar bandazos más, nunca más, en la derogación de la reforma laboral que entraba y salía de nuestros programas electorales y un día derogábamos, otro día recomponíamos, otro día entraba y otro día salía. Pero digo que en estos sitios, igual que en Baleares, en la lucha contra el drama de los refugiados, o en Andalucía, manteniendo las 3 comidas al día de los niños en los colegios o la ley de dependencia pulmón, hacemos política de izquierda. ¿Y por qué reivindico eso? Porque el PSOE es la izquierda útil de este país. Y cuando, Pedro, en el Congreso de los Diputados planteabas el mestizaje ideológico o la transversalidad en el pacto con Ciudadanos, había alcaldes como Abel en Vigo, como Balmón en Cornellá, el presidente de Extremadura o en Asturias o en Andalucía, que hacíamos política de izquierda. Y hoy, que ya no defiendes aquello, que defiendes otra cosa, seguimos haciendo política de izquierda útil. Y esa es la mayor reivindicación que hago, la credibilidad de que los socialistas hacemos aquello que decimos y cuando hacemos lo que decimos tenemos la confianza de los ciudadanos. Sí, eso hay que decírselo a los votantes, que saben perfectamente que hacemos lo que decimos y decimos lo que hacemos porque nos abstuvimos ante el Partido Popular, de espaldas a los afiliados y también de espaldas a muchos votantes, como bien dicen las encuestas, ¿no? Baleares, Castilla-La Mancha, Aragón, Valencia, son todas comunidades donde hemos sido segundos, no hemos sido primeros. Es verdad que Susana siempre ha defendido hacer una modificación de la ley electoral para que solamente gobierne la primera fuerza y no la segunda, pero en estos gobiernos autonómicos precisamente lo que no renunció el Partido Socialista es a vertebrar el cambio
con otras fuerzas políticas. Yo siempre he dicho que en este proceso electoral del 21 de mayo tenemos una encrucijada que no es propia solamente de España, sino que se está viviendo en toda Europa. Podemos optar por la vía portuguesa o podemos optar por la gran coalición, o podemos unirnos toda la izquierda en torno al Partido Socialista para derrotar a la derecha, o unirnos a la derecha hasta languidecer y ser la tercera fuerza política, que es donde nos ha situado aquellos que defendieron la abstención al Partido Popular. Hay que recordar además que Portugal, por ejemplo, con un gobierno socialista, lo que está haciendo es subir el salario mínimo, lo que está haciendo es apostar por las energías renovables, lo que está haciendo es actualizar las pensiones, bajar los impuestos a los autónomos. Eso es lo que yo quiero para España. Lo que estamos haciendo en Baleares, lo que estamos haciendo en Valencia o en Castilla-La Mancha, por citar 3 ejemplos, es lo mismo que está haciendo Antonio Suárez en Portugal y que yo defiendo para España. La cuestión muchas veces, cuando yo escucho a Susana hablar de con quién tenemos que acordar después de las elecciones, y por supuesto todos queremos ir a ganar, es saber si de verdad opta por la vía de entenderse con Podemos, que es lo que hizo el alcalde de Sevilla, el alcalde de Marbella, o la vía de la Junta de Andalucía. O quizá el problema, y es una pregunta que dejo en el aire, Susana, no sea tanto con quién se pacta, sino a quién se propone para presidir esas instituciones. Todo el mundo quiere ganar, Pedro, pero no todo el mundo gana. Es que esto no es un problema de voluntarismo. Aquí se ha presentado 2 veces y ha sacado el peor resultado de la democracia del Partido Socialista. Y mira, por mucho que recurra a esa curiosa teoría de qué PSOE le conviene al PP, es que hay un PSOE que le gana al PP y hay otro PSOE que nos ha llevado a los peores resultados ante el PP más infame. Yo cuando te escucho a veces puedo compartir lo que dices, lo que no sé si mañana vas a decir lo mismo y vas a mantener lo que has defendido hoy. Porque un día defiendes la posición de Portugal y después pactas con Ciudadanos y hablas de mestizaje ideológico. Yo creo que al final el problema es que no has querido entender las razones de por qué estamos hoy así y por qué gobierna la derecha. Y estamos así porque hemos sacado 85 escaños. Te lo diré de otra manera. Mira, en Madrid, en la Comunidad de Madrid, en las elecciones autonómicas, el Partido Socialista 7 meses antes sacó 25,5% de apoyo. 7 meses después, contigo de candidato, sacó 7 puntos menos. ¿Y eso es culpa del secretario general solo? No, evidentemente nunca la culpa es del secretario general solo. Pero sí es culpa de los bandazos, de los vaivenes, del desconcierto, de la inseguridad, de que los ciudadanos no sabían a qué PSOE estaban votando. No sabían si estaban votando un PSOE pro Ciudadanos, un PSOE pro Podemos. Quiero decir que yo crea que eres pro Podemos o pro Ciudadanos. No, yo creo que eres pro Pedro Sánchez. Y en cada momento defiendes aquello que crees que te viene bien. Y claro, eso los ciudadanos evidentemente después lo castigan en las urnas. Y defiendo que el Partido Socialista en ese proyecto reconocible tiene que defender la igualdad. Yo no pido el voto por ser mujer, pero sé que si el Partido Socialista tiene una mujer al frente, en el futuro habrá cosas que cambiarán. Se defenderá de otra manera los liderazgos femeninos. No quiero que en el PSOE las mujeres sean intercambiables, que unas se sustituyan por otras en función del líder. Quiero que el partido lidere el feminismo en la herencia de la complicidad de miles de hombres y mujeres. Quiero que el PSOE sea respetuoso con esa igualdad de oportunidades. A mí me gustaría, Pedro, que me contestaras a una pregunta, con humildad te lo digo. ¿No había en Madrid ninguna compañera con mérito y capacidad para ir en la lista en el lugar de Irene Lozano? Porque, como yo creo que se sintieron mal muchos hombres y mujeres que vieron cómo a quien nos había insultado y de esa manera se le premiaba con un escaño en el Congreso de los Diputados. Es verdad que esta mujer se fue como vino, sin pedir disculpas, pero a muchos nos dolió que representara al Partido Socialista en lugar de aquellas otras mujeres que tenían seguro mérito y capacidad para hacerlo. Yo creo que, por responder, Patxi, vale. Discúlpame, yo creo en un Partido Socialista abierto. Quizá tú compartas la visión de Heredia de que el Partido Socialista es un partido cerrado y que, por tanto, pues Margarita Robles no puede opinar sobre las cuestiones del partido. Yo, desde luego, y he escuchado muy atentamente a José Carlos Díez, que es tu ponente económico. No, discúlpame, Susana, porque ahora me toca a mí. Discúlpame, Susana. Un momento, no te interrumpió en el debate. Sí me gustaría. No, déjeme terminar. Susana, deja que es que si no voy a poder. Yo desautorizaba a Heredia, tú a la por supuesto, pero no.
Disculpa, pero el Partido Socialista es un club abierto y, por tanto, son bienvenidos aquellos que sin carnet consideren que el Partido Socialista es su opción, como Margarita Robles, como Irene Lozano y como tantos y tantos otros. Vamos a ver, yo lo que pido es que en este proceso de primarias ni se confronte a territorios, ni tampoco se trate de privatizar el patrimonio de todos, que es el feminismo. Yo soy socialista, como decía María Cambrils, porque me siento feminista. Y no solamente por eso, sino porque tengo dos hijas, una de 12 y otra de 10 años, y quiero y construyo un futuro para ellas el mejor posible en igualdad para los hombres y las mujeres. Yo recuerdo una frase de Miguel Lorente, que es un progresista hombre andaluz, que dice precisamente que hay que extirpar la violencia de género desde la raíz, es decir, hablando y extirpando las conductas machistas. Y a mí lo que me preocupa y mucho es el sistema educativo y cómo se están proliferando esos comportamientos machistas entre algunos adolescentes. Y, por tanto, reivindico recuperar la educación para la ciudadanía, que es una de las asignaturas que pusimos encima de la mesa los socialistas. Yo creo que hoy, hablando de Mariano Rajoy y de las reformas y los recortes que ha habido, que Mariano Rajoy es un presidente con dos sombreros, ¿no? Cuando estaba y está en la Moncloa, lo que hace es recortar a la mayoría social, y ahí está la sanidad, la dependencia, aquí se ha dicho, las políticas de género, también las políticas vinculadas con los municipios, con el medio rural, con la educación. Pero cuando llega a Génova lo que hace es justo lo contrario, lo que hace es ponerse el sombrero de barra libre para los suyos, ¿no? Yo creo, Susana, Pachi, compañeros y compañeras, que después de lo que hemos vivido durante estos meses, después de los casos de corrupción que se amontonan y que en el fondo son los casos de corrupción vinculados al Partido Popular, y después de ver que Mariano Rajoy va a obtener, digamos, los presupuestos con el apoyo del Partido Nacionalista Vasco, yo creo, Susana, que puedes convenir conmigo y estar de acuerdo conmigo en que la abstención al Partido Popular fue la peor de los errores que hemos cometido durante estos últimos años. Y, de verdad, al Partido Socialista no hay que rescatarle de los militantes, porque por lo que dices se infiere que estás en contra de las consultas a los militantes. ¿A quién hay que rescatar ahora mismo? Me refiero a que al Partido Socialista hay que rescatarle de la abstención al Partido Popular. Y en eso está el proyecto que yo lidero. Bueno, Susana hacía una pregunta, supongo que retórica, que se ha contestado ella misma, que decía, ¿por qué estamos así? Pues estamos así porque en lugar de enfrentarnos a la derecha, en lugar de enfrentarnos a los problemas que tiene la ciudadanía, nos hemos enfrentado entre nosotros. Estamos así porque en lugar de hacernos oír ahí fuera, nos hemos estado chillando entre socialistas. Estamos así porque en lugar de defender un proyecto claro de izquierdas, con nuestros valores y con nuestros principios, pues nos hemos dedicado a atacarnos entre nosotros y a no apoyarnos lo suficiente cuando las cosas vienen mal dadas, porque al final es verdad. Lo he oído mucho durante esta campaña de primarias. Solo hay dos alternativas, pero es que no son las que planteáis. Porque no se trata de poner el izquierdómetro para ver cómo vamos más o menos a la izquierda, sino ser la izquierda que necesita este país. No se trata de tener un PSOE ganador o no, porque todos queremos ser un partido ganador, sino cómo lo conseguimos. Las alternativas, en el fondo, son o unirnos para ganar todos desde la izquierda, o seguir divididos para perder todos desde no se sabe dónde. Es decir, o armar bloques enfrentados para enfrentarnos a otros bloques dentro del partido, unir a medio partido para combatir al otro medio, levantar el puño, que está bien, o tender la mano. Esto es lo que está en juego. Ver cómo somos capaces de unir al 100% de los socialistas en torno a un proyecto en el que nos volvamos a sentir reconocidos, identificados, con el que la militancia vuelva a recuperar la ilusión para salir ahí fuera, a partirse la cara en la calle, defendiendo nuestras propuestas y nuestras ideas. El Partido Socialista tiene que volver a ser una esperanza ahí fuera para la gente que lo pasa mal. Y hoy no lo somos. Hoy solo somos el partido de la bronca interna, el partido que hace de ibuprofeno de las políticas de la derecha. Y esto es lo que tenemos que corregir. De esto van estas primarias. Y ser esa alternativa a la derecha quiere decir plantar cara a todas las políticas del PP, no acompañarlas, no aprobar sus decretos a cambio de parches. El Partido Popular, Rajoy, lo que hace es ajustar todas sus políticas y sus presupuestos recortando gastos sociales y aumentando la deuda pública. Y las dos cosas son demoledoras. Porque, como decía antes, lo único que ha conseguido es que España salga de la crisis, pero los españoles no. 7 millones de trabajadores y trabajadoras pobres, 800.000 familias que no llevan ningún ingreso a su casa, jóvenes a los que se les ha roto la esperanza, que no pueden poner en marcha su propio proyecto vital, miles de parados sin cobertura, pobreza infantil. Esta es la radiografía de este país.
y nosotros peleándonos entre nosotros. No tendremos que ser los que ponen encima de la mesa la alternativa a todo esto. Y es más, si seguimos avanzando, porque antes he hablado de economía, mira, hay una cuestión en este momento que es básica, que es declarar la guerra sin cuartel a la violencia machista. Un país decente no se puede permitir 23 mujeres asesinadas en lo que va de año. Y todos hablamos del pacto de Estado, pero no llega. Yo lo que planteo es que llevemos a la Constitución la obligación de todos los poderes públicos de defender la vida y la integridad de las mujeres amenazadas. Porque esto no puede depender del gobierno de turno, porque ya sabemos lo que pasa. El gobierno socialista hace la ley integral contra la violencia de género, considerada magnífica por todo el mundo, llega al gobierno del PP, la vacía de contenido de recursos y se hace ineficaz. En la Constitución, obligando desde el Ayuntamiento al Gobierno de España a poner todos los recursos, todos los mecanismos para combatir la lacra de la violencia machista y proteger la vida y la integridad de las mujeres. Propongo, como decía antes, ceder soberanía a Europa. Propongo hacer un partido mucho más joven. A los jóvenes no se les puede prometer el futuro, es un engaño masivo. Cuando llega el futuro ya no son jóvenes y otros lo han construido en su contra. A los jóvenes hay que darles la oportunidad de gestionar su presente, dar respuestas a sus problemas. Y tendrán problemas mientras cada uno de ellos no pueda poner en marcha su propio proyecto vital. Y tiene que ver con buenos empleos, con acceso a vivienda digna, con acceso a educación superior, que tiene narices que todavía hoy lo tengamos que estar reivindicando por culpa del PP, que sube las tasas, baja las becas y volvemos a los tiempos en que solo los hijos de los ricos llegan a la universidad. Tiene que ver con el acceso al mundo digital y tecnológico. De todo esto tenemos que estar preocupándonos en este momento los socialistas. Os queda, sobre todo a dos candidatos, bastante poco tiempo, a Susana y a Patxi, bastante poco tiempo para una intervención final. Que comienza Susana. Bueno, veo, Pedro, que sobre la inclusión de Irene Lozano no tienes nada que decir, pero yo estoy convencida de que muchas mujeres en este partido seguimos esperando una explicación convincente de aquella ocurrencia que nos hizo daño y que además nos causó ese dolor de ver que se premiaba a quien nos faltaba. Nunca, lo dije antes con claridad, esconderé mi responsabilidad detrás de los militantes socialistas. Lo asumiré en primera persona. Pero tienes que reconocer que tú no quisiste preguntar a este partido sobre la posición de un gobierno y sobre lo que había pasado. Quisiste preguntar por ti mismo y por lo que a ti te interesaba. Y lo decía antes, ha sido doloroso, claro que sí, yo lo comprendo, ha sido doloroso. Pero la raíz del problema son los 85 escaños donde ese PP tóxico, infame, nos situó. Y por muy imaginativa que sean las justificaciones, es evidente que nadie puede creer que hay un PP que le gana, hay un PSOE que le gana al PP y que al PP le gusta, y otro PSOE que pierde y de qué manera estrepitosa ante el PP, y ese PP es realmente el que no les mola. Y mire, yo sí tengo claro una cosa, el PSOE, para volver a ser reconocible en este país, tiene que reivindicar la política útil de izquierda que llevamos a cabo, que hemos llevado a cabo cuando hemos gobernado, Susana, al frente de este país, y termino, y que vamos a volver a llevar a cabo cuando tengamos la confianza mayoritaria de los ciudadanos. Y eso se va a conseguir con un proyecto reformista de cambio que abra un nuevo tiempo para mejorar la vida de las personas. Pedro. En fin, yo comparto con Patxi que tenemos que reformar la Constitución, que tenemos que incorporar a nuestra Constitución como derecho fundamental la igualdad de género entre hombres y mujeres, que tenemos que luchar contra la lacra de la violencia machista y, en consecuencia, denunciar que estos presupuestos generales del Estado de Mariano Rajoy no destinan un céntimo de euro al Pacto de Estado contra la violencia de género, que tenemos que reformar la Constitución también para reconocer como derecho fundamental la sanidad pública, que hoy no está garantizada y que está además amenazada como consecuencia de los recortes del Partido Popular. Creo que hoy socialismo es sobre todo regeneracionismo, porque no solamente tenemos que hablar de la regeneración política, que es fundamental, tenemos que hablar también de la regeneración social y la regeneración económica. Hay que luchar contra los oligopolios, hay que ver cuáles son los efectos que tiene sobre el empleo la digitalización y abrir debates importantes como es el del ingreso mínimo vital, el de la derogación de la reforma laboral, la ley de
conciliación de la vida laboral o también abrir debates como es el del cambio climático. Creo que tenemos que hablar del regeneracionismo en el ámbito también social, porque hay mucha gente joven que estudia, que cumple con el sistema y que cuando termina sus estudios en la formación profesional o en el sistema educativo universitario no encuentran el puesto de trabajo que merecen y tampoco un sueldo digno que les permita emanciparse. Hoy en España hay que recordar que la edad de emancipación está por encima de los 30 años, cuando en Alemania es de 23 años o cuando en Dinamarca es de 20 años. Por tanto, tenemos que hacer políticas desde lo público para transformar la realidad social de nuestro país. Yo lo digo de una manera muy clara. Creo que la socialdemocracia en Europa y la socialdemocracia en España se enfrenta a una encrucijada vital, trascendental, y yo apelo a la responsabilidad histórica de los afiliados y las afiliadas. U optamos por la vía portuguesa, liderando la izquierda, derrotando a la derecha, u optamos por la abstención al Partido Popular, por unirnos a la derecha, por ser una fuerza subalterna a la derecha y, en consecuencia, hacer que las políticas las dirija la derecha y no el Partido Socialista. A partir de ahí, Pachi, yo te digo, hay que construir la unidad, claro que sí, antes y después del 21 de mayo. Y este proyecto que yo presento es tu proyecto, es nuestro proyecto. Aquellos que defendimos que la abstención al Partido Popular fue una equivocación, aquellos que defendimos que el Partido Socialista se tiene que abrir a la España del siglo XXI, que no podemos hacer este ejercicio de añoranza, de nostalgia por parte de alguna otra candidatura, tenemos que caminar juntos. Yo respeto, por supuesto, el que tú llegues hasta el 21 de mayo y que, por supuesto, haya una papeleta con tu nombre y con tu apellido el día de las elecciones primarias, pero que sepas, compañero, que este proyecto es nuestro proyecto y que tus propuestas están incluidas en el proyecto que yo estoy encabezando. No, me parece muy bien, Pedro, que si no... Me parece muy bien que si no tenías ideas cogieras las mías, las de mi candidatura. Pero no se trata solo de eso. No se trata solo de eso. Primero porque estas ideas son las que vengo defendiendo siempre. Yo no las cambio. Son las que están ancladas en los valores y en los principios socialistas. Pero no se trata solo de eso, Pedro. Lo he dicho antes. No se trata de jugar a unir medio partido para ir contra el otro medio. No se trata de ver cómo armamos bloques, sino cómo los derribamos. No se trata más que de ver cómo tendemos la mano entre socialistas. No cavar más trincheras, hacer puentes. ¿Qué es lo que necesitamos? 100% del Partido Socialista juntos. Y es que me he comido mi minuto que tenía, porque era un minuto en el que no iba a hablar... ¿Y mi lema? Las dos cosas. Sí, porque 100% PSOE espero que reconozcas que lo somos todos. Totalmente. Por eso igual lo que espero que se reconozca que candidatos de la militancia lo somos todos. Espero que nadie me diga a mí cómo que tengo que ser buen militante socialista. Cómo tengo que aguantar y defender en las circunstancias más difíciles nuestros valores, ¿no? Supongo. Estoy respetando el tiempo y parece... No, pero claro, si me van por los dos lados, pues yo tengo que... No, y además soy el único que no me ha pasado, ¿eh? No, pero te he añadido... Ahora sí. Te he añadido el tiempo que también he añadido antes a Susana, pero Pedro tiene todavía del suyo 13 segundos. No te enfades, anda. Bueno, No me enfado, es que soy así. Sí. Yo lo que... Pachi, A mí lo que me gustaría simplemente subrayar es que por coherencia y por credibilidad hoy estoy en el paro. Es decir, yo renuncié a ser secretario general del Partido Socialista, renuncié a mi acta porque estaba en contra de la abstención al Partido Popular, con lo cual lecciones de coherencia y de credibilidad las justas. Por cierto, si la abstención fue un error, Pachi, tú podías haber renunciado también al acta y no lo hiciste. Ahora sí que se te ha acabado incluso con la prórroga. Gracias. Ya, pero ahora la has liado, ¿no? Tendré que contestar. No, en el Claro. siguiente bloque. Sí, ¿sabes lo que pasa? Como tenías que cerrar el bloque, Pachi, 5 segundos. Pero ¿sabes lo que pasa, Pedro? Si ha estado, ha hecho ya más, ya en el siguiente bloque. Carmen, Bueno, es vale, que si lo no... utilizo en el segundo bloque Tenía para que definir acabar lo que es Hombre, ya, ser coherente con el anterior Partido tampoco- Socialista. El anterior ya tenía que acabar y no Que no es acababa. lo que cada uno cree que es ser coherente, sino qué es la coherencia dentro del Partido Socialista. Porque uno está a veces bastante harto de estos calificativos de traidores, Ya. de Pachi. fascistas, de ratas y de Pachi. cosas de estas. Pues si te Pachi, sirve, ahora yo sí el que voto- se A mí también me sale ahora fatal. sí que se te ha acabado Si te ya. vale, Pachi, yo el voto del insulto no lo quiero, ni el que los insultan tampoco. No, desde luego de mi candidatura no os ha proferido. Por ningún. eso él... Si quieres no quiero decir el algo, voto de los Pedro, que y insultan. acabamos No, ya. empezaré luego el próximo bloque hablando de coherencia Vale. socialista, porque como Pues el modelo de partido... vamos a hacer de todas formas antes del último bloque un descanso de 5 minutos. Muy bien. Sí, para que se calma aquí la gente.
Reanudamos el debate con el tercer bloque sobre el modelo de partido, hablando de mecanismos de participación, de consulta. A las bases empieza Pachi López. Pero decía antes que quería empezar con algo que tiene también que ver con el modelo y con la cultura del Partido Socialista, que es la coherencia. Ya sé que esto a veces no gusta oírlo, pero cuando yo me afilié al Partido Socialista fui consciente de que renunciaba a una parte de mi libertad, porque la depositaba en el colectivo. Y ser coherente con el Partido Socialista, sobre todo cuando se dirige o se pretende dirigirlo, es aceptar también sus decisiones, gusten más o gusten menos, porque lo contrario es un juego democráticamente muy peligroso. Esto de que lo que me gusta sí y lo que no me gusta no, porque si aceptamos o incluso promocionamos esta forma de comportarnos, esta forma de asumir o no asumir las decisiones colectivas, lo primero es que dejaríamos de ser un partido para convertirnos en un movimiento anárquico. Y lo segundo es que perderíamos toda legitimidad para hacer que otros acepten las decisiones que sí me gustan. A mí no me gustó aquella decisión, perdí, porque defendí el votar en contra del Partido Popular. Pero yo quiero que mi partido siga siendo un partido. Y quiero, además, que cuando se adopte otra decisión, los militantes la asuman, gusten más o gusten menos. Y mi modelo de partido que yo defiendo lo puedo resumir en una frase: ningún militante sin voz y ningún poder, ningún dirigente sin control. Por eso lo que propongo es que, ya que elegimos al secretario o a la secretaria general en primarias, este solo pueda ser revocado por los propios militantes que lo eligen. Pero también es verdad que, como digo, como no puede haber poderes sin control, tiene que haber un órgano que controle al secretario general. Y este es el Comité Federal, que tiene una legitimidad distinta, la de la democracia representativa. Y cuando chocan, si no está regulado, nos pasa lo que nos pasó el 1 de octubre. Por eso propongo que el Comité Federal, cuando pierda la confianza del secretario general, lo que haga es acudir a los mecanismos clásicos de la democracia, ponerle una moción de censura. Y la moción de censura la votan todos los militantes. Propongo que regulemos las consultas. No puede ser que las consultas dependan de la dirección o del jefe de turno. Esto solo pasa en las repúblicas bananeras. Entre yo y el pueblo no hay nada y yo decido cuando consulto. Este partido somos mucho más serios y, por lo tanto, tenemos que poner negro sobre blanco qué cuestiones se van a consultar a los militantes, cuáles son esas cuestiones de trascendencia que vamos a consultar para que no dependan, como digo, de la concesión graciosa de una persona. Propongo también que eliminemos los avales en un proceso de primarias y que el filtro sea regular una doble vuelta, que hará que eliminemos ese juego de guerra de avales y que refuerza, además, al secretario o la secretaria general, porque así, por lo menos, tendrá el apoyo de más de la mitad de la militancia. Propongo que, como no somos un movimiento asambleario que vamos a estar todo el día haciendo consultas, pues que regulemos también la dación de cuentas, porque las ejecutivas tienen la obligación de adoptar decisiones, pero tienen la obligación también de dar cuenta de lo que deciden y asumir su responsabilidad. Y, por lo tanto, lo que propongo es que una vez al año cada ejecutiva envíe un informe de balance y de estrategia a las agrupaciones para que los militantes la valoren, propongan, la debatan, la voten, balance, dando cuenta de lo que hemos hecho, estrategia, marcando las líneas de lo que vamos a hacer. Pero también tenemos que revitalizar las casas del pueblo. Las casas del pueblo, muchas de ellas languidecen. Tenemos que abrirlas. Tenemos que hacer que sirvan. Nacieron para enseñar a leer. ¿Y eso qué quiere decir hoy? Hoy quiere decir que podemos utilizar las casas del pueblo para ayudar a los vecinos a resolver dudas, a proponer quejas ante las instituciones, a hacer consultas vecinales, a promover campañas activistas en contra de los desahucios, a favor de equipamientos en sus municipios. Tenemos que hacer consultas vecinales, como decía, proponer debates, dejárselas a los colectivos que no tienen dónde reunirse, pero tenemos que implicar y complicar a la militancia en las decisiones y en la vida de este partido. Porque tenemos varios dramas en el Partido Socialista. Uno es evidente, que es la división. El otro es que hemos ido perdiendo las referencias. Y el tercero es que en algunos sitios hay demasiada distancia entre los dirigentes y los militantes. Y esto no es cuestión de la militancia, es cuestión de los dirigentes. Y tenemos que entender que tenemos que abrirnos a la participación de los militantes socialistas. Hay fórmulas, hay mecanismos, hay plataformas que pueden hacerlo. Yo lo hice en Euskadi. Yo fui elegido con un 50 y pocos % como secretario general.
pero unos meses después había un proyecto en el socialismo vasco en el que implicó al 99,8% de los militantes, porque participaron de él, se complicaron con él y conseguimos con ese proyecto llegar a gobernar Euskadi en tiempos bien difíciles. No se trata de buscar culpables de lo mal que lo hemos hecho, se trata de proponer soluciones. Susana. Desde la agrupación más pequeña del PSOE hasta esta casa, hasta Ferraz, la obligación de un dirigente, de un secretario general, es favorecer la unión del partido y además mejorar el clima dentro del PSOE. Y creo que si hay voluntad, empatía y ganas de hacerlo, eso es posible llevarlo a cabo. Yo lo explicaré desde mi visión personal como secretaria general de Andalucía. En primer lugar, cuando uno accede a la responsabilidad, tiene que tener generosidad para unir a todo el partido. Y creo hoy que puedo decir sin equivocarme que el PSOE de Andalucía está más unido que estaba antes del Congreso en el que accedí a la Secretaría General. En segundo lugar, creo que el clima también es mejor que el que había cuando accedí a la Secretaría General. Y eso es lo que deseo para el PSOE a nivel federal. Quiero un PSOE más unido, sin complejo, donde se respeten los que debaten y respeten el debate y reforzar la fraternidad de todos los socialistas para ganar la confianza de los ciudadanos. Y estoy convencida de que ese camino es posible transitarlo, reforzando nuestra democracia interna, reforzando nuestra participación y abriendo un proyecto colectivo a la sociedad que se identifique con ese PSOE reconocible y sólido. Creo tanto en la democracia de este partido que me presento a estas primarias, a la voluntad libre de todos los militantes socialistas que van a elegir cuál es la persona que debe de dirigir el rumbo de este partido y asumir además la responsabilidad de hacerlo. Y decidí presentarme después de dos afirmaciones que me parecieron graves. La primera, la de que en el PSOE hay bandos, y la segunda, de que teníamos que hablar con una sola voz. Los socialistas nacimos siempre para derribar los muros y las murallas de quienes querían enfrentar a unos ciudadanos con otros. Y no quiero que nadie levante muros ni murallas entre socialistas. Los socialistas nacimos, además, para luchar ante todas las injusticias, incluida la de aquellos que defendían la uniformidad. Y no quiero que se machaque, ni se maltrate, ni se señale a nadie porque piense de una manera distinta. Creo que es fundamental reforzar la participación del conjunto de la organización, aumentando el número de compañeros y compañeras que militan en este partido, abriendo más casas del pueblo, recuperando la formación del partido. Abriré la Jaime Vera para que vuelva de nuevo a ser la casa de la formación en valores de todos los socialistas, porque nunca olvido lo que yo aprendí en mi casa del pueblo, de los referentes históricos de nuestro partido. Reforzaré la participación de los militantes, pero nunca me esconderé detrás de los militantes para no asumir responsabilidades. Y sí, sacaré orgullo y autoestima de lo que somos, entre otras cosas, el único partido que en estos momentos abre un debate como este, no solo a la militancia, sino al conjunto del país, para decidir el futuro del Partido Socialista para que sea útil al conjunto de los ciudadanos. Pedro. Yo creo que estamos ante las puertas de un nuevo PSOE, un PSOE que apuesta por la militancia y que deja atrás el PSOE de los notables. Un partido socialista que efectivamente abre las puertas al siglo XXI y efectivamente a partir del día 21 de mayo lo que tenemos que hacer es abrir las agrupaciones locales, tanto de las pequeñas como de las grandes ciudades. Yo me comprometo ante la militancia a varias cosas. La primera de ellas a que va a haber una dirección paritaria, a que va a haber una dirección tan a la izquierda como sean los votantes y los militantes del Partido Socialista. A que a un secretario general que ha sido elegido por el voto directo y secreto de los afiliados solamente le pueda quitar el voto directo y secreto de los afiliados. A que se apueste por la formación y que se apueste también por las primarias a doble vuelta. Por eso yo decía antes, Pachi, que tu proyecto es nuestro proyecto, porque muchas de esas propuestas están incluidas en un proyecto mucho más amplio, con muchísimas más propuestas que hemos hecho a partir de lo que nos han dicho los afiliados y muchísimos expertos. Yo creo que es central, por todo lo que ocurrió el pasado 1 de octubre, la cuestión de las consultas. Creo que hay que regularlas, creo que hay que hacer que las consultas sobre los acuerdos postelectorales sea estatutario, es decir, sea de obligado cumplimiento por cualquiera de las direcciones.
elecciones. Esto no es caer en asamblearismo, como dice alguna otra candidatura, sino que es reforzar y reivindicar lo mejor de la historia del Partido Socialista, porque, a fin de cuentas, nuestro fundador Pablo Iglesias, a principios del siglo XX, lo que hacía era precisamente consultar con la base los acuerdos postelectorales con los partidos republicanos. Creo, además, que hay que regularlo para que no ocurra lo que ocurrió en Andalucía, precisamente con el acuerdo entre el Partido Socialista de Andalucía y Ciudadanos, ¿no?, donde el 9 de junio de 2015 se firma el acuerdo, la investidura es el 11 de junio de 2015, la toma de posesión de Susana como presidenta de la Junta de Andalucía, donde yo estuve, y por cierto me alegro mucho de ello, fue el 14 de junio, y el comité director fue mucho después, el 17 de junio de 2015. Yo te escuché, Susana, decir que habías hecho el comité director antes, precisamente para revalidar y contrastar ante los delegados a ese comité el acuerdo con el Ciudadanos, y bueno, pues siento decirte que no dijiste la verdad, y me gustaría que esto quedara regulado, es decir, que no me gusta el modelo donde al final uno decide por todos y al final simplemente se contrasta ante el comité director, que es como el comité federal a nivel autonómico, el acuerdo firmado con Ciudadanos. Yo creo mucho más en una democracia horizontal, creo que el poder ha cambiado, creo que el poder tiene que ser compartido con el conjunto de afiliados y afiliadas, y mi compromiso es firme. A partir del 22 de mayo, si ganamos con este proyecto el proceso de primarias, las consultas sobre los acuerdos postelectorales serán obligatorias. Bueno, creo que ha sido Susana la que ha dicho que el día 21 vamos a elegir a quien será nuestro secretaria general. Es verdad, vamos a elegir esto, vamos a decidir mucho más cómo queremos que sea nuestro partido, con qué proyecto nos presentamos ante la sociedad, pero efectivamente vamos a elegir los militantes socialistas quién queremos que sea el secretario general. Y yo creo que tenemos que elegirlo para dedicarse en cuerpo y alma a ser secretario o secretaria general. Que la secretaría general en este momento no es ningún billete para llegar a la Moncloa. Porque como no resolvamos los problemas que tenemos, los problemas de división y los problemas de definición del proyecto, va a dar igual a quien pongamos en el cartel electoral. Si no arreglamos esto, podemos incluso desaparecer, como están desapareciendo otros partidos socialistas en Europa, con la misma historia, con la misma tradición, con el mismo peso que el nuestro. Esto es lo que tenemos que hacer. El PSOE necesita dedicación de 25 horas al día para unir, para vertebrar a todos los socialistas, para hacer la oposición, para recuperar el músculo de las agrupaciones, para implicar a los militantes. Un secretario general a jornada completa, no a media jornada. Esto es lo que necesitamos, porque esto es lo que decidimos el día 21. Pero decidiéndolo el día 21, para mí lo más importante es qué hacemos el 22. Y por eso yo tengo un compromiso solemne. Si soy el secretario general, lo que haré el día 22 es llamaros para sentarnos en una mesa y para decir, mira, se acabó la broma. Vamos a ver cómo sumamos de verdad, cómo cosemos de verdad, cómo integramos a las diferentes ideas y propuestas y compañeros y compañeras y sensibilidades de este partido en una ejecutiva que estoy convencido que podemos compartir y en un proyecto que estoy seguro que tiene que ser colectivo. Y si no soy el secretario general, llamaré a quien haya sido elegido y os diré a tu disposición, pero no para que integres a Patxi López, que es lo de menos, sino para integrar de verdad al 100% del Partido Socialista detrás de una ejecutiva y detrás de un proyecto. Esto es, de verdad, lo que nos estamos jugando. Ser capaces de unirnos y ser capaces de definir la izquierda que tenemos que ser en este país. Si no, el riesgo es enorme. Y no estoy dispuesto a que el Partido Socialista corra este riesgo. Susana. Lo más importante siempre es que lo que uno dice lo haga. Yo puedo respetar todas y cada una de las intervenciones. Estoy segura, Patxi, que cuando compartiste responsabilidad como lehendakari y como secretario general del PSE y como miembro de la Dirección Federal de Alfredo Pérez Rubalcaba con Área, llevaste las tres responsabilidades con rigor, con dedicación y con entrega. Hoy lo que estamos decidiendo aquí es que un partido que está malito, que lo ha pasado muy mal, cómo lo recomponemos y cómo es capaz de levantarse para en el futuro volver a ser la alternativa de gobierno en España. Y estoy convencida que eso lo vamos a hacer, entre otras cosas, reivindicando la fortaleza que tiene el partido, aumentando la participación de los militantes y respetando el debate interno. Por eso yo no os voy a pedir a ninguno de los dos, Patxi ni Pedro, el apoyo para ir contra otro, sino que os pediré a los dos si soy la secretaria general, porque así lo decidan libremente los compañeros y compañeras en este partido, que me ayudéis los dos a hacer más grande el PSOE.
Ese es mi compromiso y a eso me voy a entregar. No se ha dicho la verdad respecto a las consultas de este partido, Pedro. Mira, en esta sala lo que se decidió el 1 de octubre fue una posición sobre tu persona, sobre un congreso en 15 días, cuando este país no tenía gobierno. Y se alteró la regla básica que tenemos siempre los socialistas, primero España, después el PSOE y después el secretario general del PSOE. Y nunca España al servicio del PSOE ni el PSOE al servicio de su secretario general. Fue así, además, en otros momentos de nuestra historia. Y yo estoy convencida de que cuando hablas de un partido más horizontal, donde se respete la voluntad de los militantes, también recordarás a Tomás Gómez, que fue elegido libremente por los militantes, porque no ha sido el único dirigente que fuiste elegido por los militantes. Y Tomás Gómez y la dirección del partido en Madrid, sus órganos, fueron disueltos por una encuesta o una posible encuesta. Yo me comprometo, como secretaria general, si tengo la confianza de los socialistas, a hacer aquello que digo y que he hecho en Andalucía, que es respetar siempre la voluntad de los militantes. No he cambiado nunca una lista votada por los militantes en el conjunto del territorio. Respetaré para que no vuelva a suceder lo que pasó en Pontevedra, lo que pasó en Orense, lo que pasó en Palencia o en Madrid. Seré respetuosa con los órganos del partido y sí me esforzaré en generar más empatía, generar más diálogo, más acuerdo, para que la fraternidad y la unión de la que la primera responsable es la secretaria general sea la pauta de comportamiento. No diré que cuento con los militantes, sino contaré respetando la voluntad legítima de todos los militantes que libremente la expresan en cada uno de los procesos. Yo creo que hay que, sobre todo, reivindicar la transparencia. Hay que recordar que con la ejecutiva que yo lideré durante estos últimos 3 años, el Partido Socialista fue la primera organización política que firmó un convenio con Transparencia Internacional y de un año a otro saltamos a la primera posición como transparente, como una organización abierta, donde tenemos los bolsillos de cristal en cuanto a nuestra financiación. Otros, en este caso el Partido Popular, no es así y por eso lamento tanto la abstención al Partido Popular. Yo quiero alertar sobre todo sobre los riesgos que existen durante estos últimos meses de involución en el discurso democrático de nuestro partido. He escuchado durante estos últimos meses muchas cosas. He visto, por ejemplo, que a una gestora se le han dado poderes ejecutivos. He visto también cómo se está cuestionando, afortunadamente eso no ocurrió, pero se cuestionó la participación del Partido de los Socialistas Catalanes en los procesos congresuales del Partido Socialista Obrero Español. Conmigo eso está garantizado que no ocurrirá, ni que tan siquiera se ponga en cuestión. Y, por supuesto, yo, compañeros y compañeras, tanto Susana como Pachi, contaré con vosotros si tengo la confianza mayoritaria de los militantes a partir del 21 de mayo. También se ha puesto en cuestión por parte de algunos dirigentes las primarias, la democracia participativa. Se ha puesto en cuestión también las consultas a la militancia. Veo que Susana no me responde al comité director y, por supuesto, tampoco a cómo se consultó con ese comité director el acuerdo con Ciudadanos. Se ve que efectivamente faltó a la verdad, pero en todo caso creo que es importante regular las consultas para que ello no ocurra. Y también he visto, yo llevo más de 20 años militando en el Partido Socialista, cómo ahora se está defendiendo revisar aquello de un militante, un cargo, un sueldo. Incluso he visto que se pone como ejemplo a Cospedal y se olvida que precisamente el Partido Socialista en Castilla-La Mancha hizo bandera de que Cospedal tenía que quedarse en Toledo y no quedarse en Madrid como consecuencia de la compatibilidad entre ser secretaria general del Partido Popular y presidenta de la Junta de Castilla-La Mancha. Yo, cuando entro en estas cuestiones de la incompatibilidad, Pachi, siempre digo lo mismo, y es que van a ser los afiliados y afiliadas los que lo hagan incompatible con su voto. Y a partir de ahí, Pachi y yo también creo que tenemos que dedicarnos 100% a la organización y, desde luego, contaré contigo y con Susana si el próximo día 21 de mayo cuento con el apoyo mayoritario de los militantes. Incompatible es una cosa, recomendable es otra. A mí también algunos me propusieron que optara a la Secretaría General en el Congreso de Sevilla, pero era Lehendakari. Y me dediqué en cuerpo y alma a ser Lehendakari. Y creo que no le fue mal al País Vasco. Después, todos hablamos de ser leales con el que gana. Está bien. A veces lo oigo expresado de tal forma que parece una especie de adhesión ciega esto de si yo gano todos detrás de mí. Estamos en un momento tan especial, tan delicado, que ya no vale. No sirve con ser leal con el que gana. Hay que poner voluntad para integrar también al que no gana. Porque creo que ya tenemos que demostrar que el 100% podemos estar en el Partido Socialista, que podemos compartir una dirección, que podemos compartir un proyecto. Desde luego, lo que no podemos es repetir congresos como los anteriores, en los que gana una dirección y una parte del partido se queda organizando una oposición interna. Eso nos lleva al desastre.
Y esto se acabó. Y luego le he oído a Susana lo de las reglas básicas. Primero España, después los españoles y por último el Partido Socialista. No son las mías. Si pienso en España, pienso que España necesita al PSOE. Si pienso en los españoles, pienso que los españoles necesitan al PSOE. Pero en democracia un partido es de parte. Y lo que no tenemos nunca es que perder el norte de para qué existimos y para quién existimos. Y a quién representamos. Y nosotros representamos a la O. Y en esa O de obrero están los trabajadores y las trabajadoras, y los parados, y los jóvenes a los que se les ha roto la esperanza, y las mujeres discriminadas por el hecho de serlo, y las personas mayores con terror a perder la jubilación, pero también las clases medias que dejan de serlo. Pachi, se te ha acabado el tiempo. Quiero decir, y los empresarios que arriesgan su patrimonio. Es que si no nos equivocaremos de responsabilidad, igual acabamos defendiendo antes al IBEX 35 que a los más humildes de este país. Susana. La izquierda útil de este país es la que le cambia la vida a las personas. Y haber puesto siempre los intereses de los ciudadanos por delante de los intereses del partido y por delante de los intereses personales nos ha permitido tener las mayores confianzas en las urnas de los ciudadanos que nos permiten transformar la vida de la gente. Y ese es el sentido último del Partido Socialista, que ha sido reconocido por los ciudadanos con su voto, porque saben que el PSOE siempre pone los intereses de los ciudadanos por encima de intereses partidarios, de parte y personales. Yo no cuestionaré, Pachi, tu entrega, no cuestionaré si a los distintos cargos que te dedicabas lo hacías con mayor o menor intensidad. Lo que sí es verdad que los resultados a posteriori fueron los que fueron y, evidentemente, los resultados electorales también podían haber sido mejores. En este caso, lo que defiendo es que el Partido Socialista tiene que ser útil a los ciudadanos. Tenemos que unirnos entre nosotros, reforzar nuestra democracia interna y decir la verdad. Y cada uno dando ejemplo de lo que ha hecho cuando ha tenido responsabilidad en el partido. Cuando he tenido responsabilidad, y la tengo como secretaria general del PSOE de Andalucía, los datos están ahí. Un partido más unido, con mejor clima, con el respaldo de sus compañeros y compañeras en los comités directores del PSOE de Andalucía. Si yo hubiese perdido una votación, evidentemente me habría marchado, como el resto de secretarios generales, antes que yo. Nunca hubiese puesto una urna detrás de una cortina, siempre hubiera facilitado la transparencia en la gestión y la transparencia también en la participación. Y soy socialista en mi vida privada y en mi vida pública, con bolsillos de cristal en mi casa y con bolsillos de cristal también en la gestión de lo público, porque entiendo que el valor de un socialista está en la honestidad, en la decencia, en la generosidad y en saber que ser socialista es una manera de vivir y es una manera de estar. Por eso favoreceré siempre la participación de todos los compañeros y compañeras en este proyecto colectivo que merece la pena. No hablaré de los jóvenes y aparcaré a las juventudes socialistas. No hablaré de las mujeres y no contaré con las mujeres de este partido. No hablaré de los socialistas en el exterior y no le daré el voto y la representatividad que merecen. No hablaré de la España de todos los territorios sin entender que la diversidad nos hace ricos y la igualdad nos hace más dignos. No olvidaré que hay socialistas en Ceuta y en Melilla. No olvidaré que hay socialistas en las cuencas mineras que necesitan que la fortaleza de nuestro partido se ponga al servicio de quien más lo necesita. No olvidaré que somos la esperanza de millones de ciudadanos que no quieren mirarnos al ombligo, sino mirarlos a los ojos y decir que sí, que el PSOE está aquí y que tiene respuesta a los nuevos desafíos de un país que merece la pena. Pedro. Bueno, yo, transparencia, por supuesto, pero desconocemos cuál es el modelo de partido que tiene Susana y también el modelo de político que tiene, porque parece que lo va a presentar mañana y no hemos tenido la ocasión de poder discutirlo hoy aquí, ¿no? En todo caso, se ha hablado mucho de lo que ocurrió el pasado 1 de octubre en esta sala, en la sala Ramón Rubial. Algunos utilizaron, y no yo precisamente, el término derrocar, ¿no? Eso lo utilizó el presidente de la gestora, Javier Fernández. También no olvidaré nunca aquello que dijo Javier Fernández en un comité federal posterior, donde dijo aquello de que sabíamos lo que teníamos que hacer después del 26 de junio, pero no nos atrevimos a hacerlo para no perder el Congreso. Bueno, yo, para hablar del 1 de octubre, la verdad es que tengo que reconocer que es muy duro. Fue muy duro en términos no solamente políticos, sino también en términos personales, porque tuve que dejar la Secretaría General después de la dimisión de más de la mitad de la Ejecutiva, después de ver a una Secretaria General de la provincia de Sevilla erigirse en la máxima autoridad o en la única autoridad a las puertas de Ferraz,
Y todo para abstenernos ante el Partido Popular y hacer caso omiso por parte de la gestora y de quienes apoyaban a la gestora las asambleas que de manera voluntaria se estaban haciendo en toda España por parte de afiliados y afiliadas, diciendo no es no a Mariano Rajoy y no es, en consecuencia, la postura, la de la abstención que defendió el Partido Socialista. Yo muchas veces he hablado de la vida orgánica que tenemos cada uno, ¿no? Yo he de recordar que Susana lleva muchos años de vida orgánica en este partido, que ha tenido hasta 32 gestoras, he visto en algún medio de comunicación, y desgraciadamente en muchas ocasiones lo que ha ocurrido ha sido eso. Ha sido que se ha hecho dimitir a la mitad más uno de una ejecutiva, ya sea de Juventudes Socialistas, una agrupación local o una ejecutiva X, donde sea en Andalucía, y posteriormente se ha impuesto una gestora con poderes ejecutivos que impuso luego posteriormente a un secretario o un secretario general. Yo, desde luego, no quiero eso para nuestra organización. Yo quiero una organización donde los militantes decidan sobre las cuestiones trascendentales, donde se garantice las primarias para elegir a todos aquellos candidatos y candidatas a los municipios de más de 10.000 habitantes, donde se garantice la transparencia, donde se garanticen las consultas a los militantes sobre los acuerdos postelectorales, donde hagamos un código ético que luche contra la corrupción, que seamos ejemplares no solamente en nuestra acción política, sino también en nuestra acción privada. Yo creo, compañeros y compañeras, que estamos en un momento decisivo, que el Partido Socialista tiene que mirar al futuro, no a quedarse anclado en el pasado, que tenemos que hacer de este proceso de primarias un ejercicio de canto hacia el futuro y no un ejercicio de nostalgia. El PSOE ya conquistó el pasado, tenemos que conquistar el futuro y eso solamente lo podemos hacer con una organización horizontal, que potencie las pequeñas agrupaciones, que potencie las organizaciones sectoriales, que potencie las agrupaciones en el exterior, que potencie, claro que sí, a las Juventudes Socialistas de España, que potencie y que abra las agrupaciones. Yo he visto en muchas ocasiones durante estas últimas semanas y estos últimos meses decir poco menos que si nos vamos a matar unos a otros, que el Partido Socialista se va a suicidar. Al final, quien utiliza esos verbos y quien utiliza esos términos no se da cuenta que está dando la razón a aquellos que defendieron desde el principio, desde ese proyecto impuesto por las bravas el 1 de octubre, una única candidatura sin que los militantes votaran. Yo no lo creo así. Creo que solamente será posible la unidad de todos y de todas los afiliados y afiliadas con el voto directo y secreto de los militantes. Por eso creo que la principal unidad que tenemos que reconstruir es la de los afiliados y la de los dirigentes, la de los votantes con el Partido Socialista. Haremos del Partido Socialista un partido ganador cuando sea coherente con sus principios y con sus valores, cuando sea creíble, cuando haya dirigentes que cumplan con la palabra dada, aunque eso signifique dimitir como secretario general o renunciar al acta como hice yo, y también cuando seamos generosos y leales, con el veredicto de las urnas y con lo que nos digan los afiliados y afiliadas del Partido Socialista. Perdón, un inciso, Carmen. Yo nunca, Pedro, te voy a difamar por lo que diga un medio de derecha, porque aspiro también a ser tu secretaria general el próximo domingo, día 21. No entiendo qué quieres decir. Sí, como has leído lo que dice un medio de derecha. No, lo que estoy diciendo es simplemente que el Partido Socialista se reconstruirá con el voto directo de los militantes. Pedro, como has leído el titular de un medio de derecha, te digo que yo nunca te voy a difamar por lo que diga un medio de derecha, ni a ti ni a nadie, porque aspiro también a ser tu secretaria general el próximo domingo, día 21. Creo que podemos acabar el debate con el minuto último en el que tenéis que pedir el voto a los militantes y comienza Susana Díaz. Compañero Pachi, compañero Pedro, soy socialista desde muy joven y aprendí en las casas del pueblo, en mi casa del pueblo, el valor de que un socialista fuera honesto, sincero, que dijese siempre la verdad y que hablara claro en todos los rincones de España. Me afilié a este partido para combatir la desigualdad de un barrio humilde del que venía y sabía que la esperanza estaba aquí, en el Partido Socialista. Y te pido el voto, compañero y compañera, para reforzar la fraternidad, para reforzar a este partido, porque estoy convencida que el PSOE es lo mejor que le ha pasado a España y que el PSOE en estos momentos lo necesitan y lo esperan los ciudadanos. Aspiro a liderar este partido desde la humildad, desde la decencia, desde la generosidad, porque estoy convencida que cuando el PSOE se levante, se volverá a levantar este país y a cambiar la vida mejor a quienes más lo necesitan. El PSOE es mucho PSOE, lo hemos demostrado en este proceso, los ciudadanos no nos han dado la espalda y ahora necesitan que saquemos lo mejor de nosotros mismos para cambiar este país. Se te ha acabado el tiempo, Susana. Pachi.
Pues me vuelvo a dirigir a ti, compañero y compañera socialista, a ti que tantas veces has defendido a este partido ahí fuera en la calle, para que ahora lo defiendas dentro. Juntos hemos celebrado triunfos y juntos hemos aguantado también en los momentos duros. Sabes que, a pesar de los momentos complicados que vivimos ahora, el Partido Socialista es la única esperanza que tienen los perdedores de la crisis y de la globalización. Y sabes que tenemos que volver a encarnar esa esperanza de construir un mundo más justo, que no deja a nadie abandonado en la cuneta. Pero no lo vamos a poder hacer si seguimos divididos, si seguimos enfrentándonos entre socialistas. No nos enfrentaremos a la derecha ni a los problemas que tiene la gente. Tampoco lo vamos a poder hacer si no tenemos claro cuál es nuestro sitio en esa izquierda exigente que no representa al IBEX 35, sino a los más humildes. Por eso te pido que el día 21 no vayas a votar contra nadie, sino que votes a favor de la unidad y a favor del proyecto de izquierdas, que será lo único que salvará al Partido Socialista. Ese será el voto útil que hará recuperarnos. Pedro, termina el debate. O curar o cronificar ese mal llamado abstención al Partido Popular. Esta es la cuestión que tenemos que dilucidar el próximo 21 de mayo. Desde luego yo creo que el Partido Socialista necesita renacer y reconstruirse después de lo que ocurrió el pasado 1 de octubre. Yo pido el voto para situar al Partido Socialista donde merece, que es a la izquierda, que es al lado de sus afiliados, de sus afiliadas y también de los votantes que están esperando a que el Partido Socialista les dé respuestas a sus problemas y a sus demandas. Pido el voto para luchar contra el Partido Popular por ser la primera fuerza política en este país y no condenarnos a languidecer y a ser la tercera fuerza política o la cuarta como consecuencia de que nos hemos unido a la derecha en sus políticas o que nos hemos puesto por debajo de la derecha después de la abstención al Partido Popular. El Partido Socialista volverá a ser un partido ganador cuando sea coherente, cuando sea generoso. Yo voy a construir la unidad antes y después del 21 de mayo, cuando sea creíble, que sea la última vez que un secretario general tiene que dimitir por cumplir con la palabra dada con sus militantes y con sus votantes, y que sea generoso. Yo lo que pido es que se respete lealmente el veredicto de las urnas el próximo día 21 de mayo por todas las candidaturas. El debate se ha acabado. Solo dar las gracias por haberlo puesto tan fácil. Gracias.